El tema es cómo leer la Escritura desde la perspectiva del Evangelio, ¿no? Y yo quiero arrancar haciéndoles una pregunta. ¿Cómo leerían ustedes o cómo leen ustedes la historia de David y Goliat? Me gustaría escuchar alguna... Así, ¿qué aplicación le dan a la historia de David y Goliat? ¿Cuál es el mensaje de David y Goliat? ¿Cómo lo interpretarían? ¿O cómo lo han trabajado? Algunos que han estado en el ámbito de la enseñanza o a nivel devocional. ¿Cómo han trabajado la enseñanza o la historia de David y Goliat? Ahí podemos recordar un poquito la historia de qué se trata. David es un muchacho, ¿no?, que tiene 12 años y se enfrenta con el gigante Goliat en un duelo a muerte. Ambos tienen el desafío de representar a sus pueblos. Ninguno se atrevía a representar a al pueblo de Israel. Así que David es el temerario que se anima a hacerlo. ¿Y cuál es la historia? Bueno, la historia avanza, ¿no? David sorprende al pueblo de Dios trayendo la victoria de una forma bastante inusual. Bueno, ¿y cuál es el mensaje o la idea? Una idea sería que había un pueblo, Israel, que creía en Dios, pero David le creyó a Dios. Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, ¿cuál ha sido la interpretación que a veces nos han dado en nuestra escuela dominical? Nos han dicho, por ahí vos podés vencer a tus gigantes, ¿no? Decimos todos amén, con el poder del Señor, y tenemos que ser como David, creerle a Dios y accionar, avanzar hacia adelante. Muy bien. Y la pregunta, ¿no es cierto?, que nos planteamos es, si yo agarro el patoruzú, o vamos a poner patorucito, ¿no? A mí me encantaba, no sé cuántos saben lo que es patorucito. Muy bien, algunos levantan las dos manos. Yo siempre esperaba cuando mi viejo pastor cobraba el sueldo a fin de mes, me regalaba el patorucito. Así que yo estaba anhelante esperando tener mis devocionales con patorucito. Y veía a patorucito que era una suerte de David argentino, ¿no?, al cual yo también anhelaba imitar, porque él vencía también a los gigantes de la mafia argentina, que ya no existen más. ¿Y cuál es entonces la diferencia? Si yo les digo, imitemos a Patorucito, porque Patorucito es un chico que... ¿no? O sea, la invitación es a imitar a este personaje de la historieta argentina, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia, ¿no? O les planteo quizás una pregunta desde el tema que hoy nos abarca: ¿cómo leer la historia de David y Goliat desde la perspectiva del Evangelio, ¿no? ¿Qué es el mensaje particular del Evangelio que me permite a mí leer una historia como la de David y Goliat de una manera diferente? Bueno, y esa es la pregunta que me gustaría que pudiéramos responder al terminar esta charla. ¿Me parece? Algunas cuestiones que me gustaría que pensemos, en primer lugar, a ver si esto funciona. Quisiera trabajar algunas premisas fundamentales, ¿no? Poner por lo menos 3 ideas centrales que me parecen importantes. Estamos hablando de la lectura de la Biblia. Este congreso gira en torno a la Biblia, ¿no? Y la Reforma se caracteriza por 5 principios que han de alguna forma sintetizado el mensaje de la Reforma.
los reformadores no los mencionaron de esta manera, por lo menos 3 se mencionaron, pero uno seguro está en la mayoría de los reformadores mencionado, que es el de la sola Escritura, ¿no? De ese término, de esa idea, de esa afirmación, surgen los otros 4 y los podemos repasar juntos, ¿no? Sola Escritura, sola fe y solo Cristo. Muy bien. Entonces, estos 5 principios han de alguna forma a lo largo de la historia sintetizado las ideas centrales de la Reforma. El primero y el más quizás fundante, del cual surgen los otros 4, es el de la sola Escritura. Y el gran debate fue para Lutero el definir de dónde surgía la revelación y de dónde venía, de dónde se entendía la voluntad de Dios. Y el mensaje es de la sola Escritura. La Escritura es la única autoridad, el único mensaje, la única regla que tiene el cristiano por el cual debe vivir y por el cual se sustenta. Cuando él estaba allí en la dieta de Worms, delante de estos poderosos que lo amenazaron para que él recapitulara de sus creencias, él dijo: yo no puedo, estoy aquí parado delante de ustedes, si alguien me puede demostrar, ¿cómo dijo? Por la Escritura, de otra manera, los principios que me sostienen, no puedo recapitular, ¿no? Y dijo: que Dios me ayude, ¿no? Que Dios me ayude. Y este es el principio que ha sustentado al pueblo evangélico, que es, y vamos a preguntarnos en un momento, ¿qué significa ser evangélico, ¿no? Quiero entonces pensar en estas premisas que vamos a mencionar como fundantes a la idea del tema de hoy. Pero cuando leemos la Biblia, ¿cómo la leemos? Primero deberíamos preguntarnos si la leemos, ¿no? Hoy en día tenemos libros que hablan sobre principios prácticos para la vida cristiana, que toman ciertas referencias o ciertos textos de la Escritura de una manera muy general. Tenemos libros que hablan sobre la experiencia cristiana con algunos principios quizás un poquito más profundos, tomados de la Escritura. Algunos libros que hablan sobre ciertos temas de manera general o quizás un poco más profunda acerca de la Biblia. Y tenemos libros que hablan de la Biblia, ¿no? Comentando el texto de la Escritura, pero en orden descendente los leemos. Hoy en día, si uno ve una librería, va a encontrar la cantidad de textos que hablan de cómo, ¿no?, tener éxito, cómo aquello, cómo lo otro. Estamos invadidos por un pragmatismo, ¿no? Y entonces parece como que la centralidad de la Biblia va perdiendo poder. Y nos preguntamos, cuando leemos la Biblia, ¿cómo la leemos, ¿no? Jesús afirma que el Antiguo Testamento es una obra que se refiere a Él y el Nuevo Testamento igualmente, por lo cual esta es la pregunta que nos queremos hacer, ¿no? Nos preguntamos, ¿cómo da testimonio de Cristo un pasaje o del Evangelio un pasaje cuando lo leemos? ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Cómo una verdad se aplica a nuestra vida? ¿Como una verdad moral, como un ejemplo a seguir, o como una revelación de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo? Algo que nos fascina, nos transforma, nos invita a adorar y a caminar en obediencia agradecida por lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Quiero arrancar entonces con estas 3 premisas que vamos a mencionar. Una premisa es una asunción, ¿no? Es decir, estamos asumiendo estos 3 principios que surgen de esta idea central de la Reforma Protestante. En primer lugar, los mencionamos allí, la Biblia es la única palabra escrita del único Dios. Estamos diciendo la Biblia tiene un autor y ese autor es Dios, el único Dios y verdadero. Y que ese único Dios y verdadero ha revelado
su palabra a través de la Escritura, a través de la Biblia, y esa palabra es escrita. Al afirmar que este es un único Dios y que esta es su palabra, estamos diciendo que hay un solo mensaje, una coherencia en todo el texto de la Escritura. Si bien hay, y afirmamos y entendemos, una diversidad expresada en los diferentes momentos históricos, los diferentes autores humanos y los diferentes contextos, en última instancia decimos que la Biblia es el libro que expresa la voluntad o que expresa la palabra del único Dios. Cada autor de la Biblia, cada libro de la Biblia ha sido inspirado por el Espíritu Santo para transmitir esa palabra. Primero. Segundo, estamos resumiendo contenidos abismales de teología, pero la segunda premisa que podemos decir es que la Biblia expresa el plan e intención de Dios de restaurar todas las cosas en Cristo. La Biblia expresa el plan e intención de Dios de restaurar todas las cosas en Cristo. Esta es la segunda premisa que partimos, entendemos. Lo primero es, expresa el qué, el segundo el contenido o el mensaje de toda la Escritura, ¿no? Y podemos decir que esto es el Evangelio, ¿no? De alguna forma apunta o contiene una idea que después vamos a mencionar de una forma más detallada, lo que es el Evangelio. Expresa el plan e intención de Dios de restaurar todas las cosas en Cristo. Por lo tanto, hablamos de que, por eso Lutero afirmaba que toda la Biblia habla de Cristo y que toda la Biblia nos apunta a Cristo, nos enfoca a Cristo, a la obra de Cristo y a quién Cristo es y cuál es lo que Él ha hecho a través de su plan redentor. Muy bien, en tercer lugar, desde una perspectiva práctica, decimos que la Biblia es la única regla de fe y práctica para el cristiano. Esta es la tercera premisa. Una forma práctica decimos la Biblia es la única regla de fe y práctica para el cristiano. Estas son tres ideas o asunciones que vamos a estar teniendo a lo largo de esta pequeña charla y de la cual no queremos plantearnos, no queremos cuestionarlas porque las asumimos como parte de nuestra realidad de ser evangélico. Yo notaba una pequeña pregunta, a ver si la encuentro. Somos evangélicos. ¿Qué es ser evangélico? Un evangélico es alguien que mantiene la convicción de que la Biblia es la autoridad final por ser la palabra de Dios escrita. El nombre evangélico por sí mismo significa persona que vive conforme al Evangelio. Los evangélicos declaramos que la autoridad de la Biblia es única e inspirada por Dios. Muy bien, estas tres ideas básicas y centrales me gustaría entonces, para adelante, ahí vamos. Entonces estamos hablando de cómo leer la Biblia desde la perspectiva del Evangelio. Ya dijimos entonces tres ideas básicas o premisas básicas de qué es la Biblia para nosotros. En segundo lugar, no solamente para nosotros, ¿qué es la Biblia? Punto. En segundo lugar, ¿qué es el Evangelio? Y nos planteamos entonces algunas definiciones. Una muy conocida de un mentor y héroe de algunos de nosotros. El Evangelio es la buena noticia de que hemos sido rescatados o salvados de la ira venidera. Es la noticia de lo que Jesucristo ha hecho para restablecer nuestra relación con Dios. Otra vez, el Evangelio es la buena noticia de que hemos sido rescatados o salvados de la ira venidera. Es la noticia de lo que Jesucristo ha hecho para restablecer nuestra relación con Dios. Otra definición que me gusta también, el Evangelio es la buena nueva o la buena noticia de quién es Jesús
y lo que Él ha hecho para la gloria de Dios y para el bien del pueblo de Dios. Podemos poner una tercera diciendo, el Evangelio es la buena noticia de Cristo y de su obra a nuestro favor, realizado para gloria del Dios Trino. Muy bien, y me gustaría entonces ir trabajando alguna de estas ideas. En primer lugar, decimos es la buena noticia. ¿Está bien? Al ser una noticia está refiriéndose a algo que ha acontecido, ¿no? Y entonces entendemos que el Evangelio no es un buen consejo. Y esto lo hemos escuchado muchas veces, ¿no? El Evangelio no se refiere a algo que nosotros debemos hacer, o podemos hacer, o deberíamos hacer. El Evangelio tiene que ver con algo que ha acontecido en el pasado. Esa es una noticia. El heraldo que venía anunciaba algo que había ocurrido. Y la definición, o las tres definiciones hablan de una buena noticia, por lo tanto es algo que debe ser. ¿Qué pasa cuando viene una buena noticia? De que somos seres. ¿Cómo? ¿Cómo? Lo compartimos, lo comunicamos, pero lo celebramos. Es una buena noticia para ser celebrada. Es la victoria que Jesús ganó por nosotros y que jamás hubiéramos podido ganar por nosotros mismos, porque nuestro peor enemigo está dentro de nosotros, es el pecado, que es nuestra hambre natural de adorar la creación en vez del Creador, y todas las actividades y acciones destructivas que vienen con ello. Y decimos que es no solamente una buena noticia, sino que es la buena noticia. Y esto no es algo menor, porque es la única noticia que el ser humano puede recibir para salvación. En segundo lugar, algo también que podemos destacar, y es la palabra Jesús. Nos habla de una identidad de Jesús, de lo que Jesús es. Y la Biblia nos dice que Jesús es, en primer lugar, Dios, pero Él también es hombre. Y el Concilio de Calcedonia, de 431 después de Cristo, afirmó esta realidad, ¿no?, que surge de la Escritura, de que Jesús es Dios y que también es hombre. Y esto es fundamental para el Evangelio. ¿Por qué? Si Jesús es Dios, podemos conocer a Dios como persona. Al hacer Él el mediador, Él es aquel que nos hace conocer a Dios como persona. Solo un Dios infinito puede cargar con el peso del pecado infinito. Y un autor dice, en todos los casos tu pecado en contra de Dios, de aquel Dios a quien le debes tu existencia y de quien recibes todas las cosas, Él es el quien ha sido constantemente ofendido por tu pecado. Él es el único que puede perdonar tu pecado y liberarte de sus consecuencias. Debido a que Dios es también santo y juez, la única manera en que puede perdonarte y librarte de las consecuencias de tus pecados y las consecuencias que ellas conllevan, es Él soportando el peso de tu pecado infinito, porque Él es un Dios infinito y solo ese mismo Dios puede hacerlo exactamente en Cristo Jesús. Y que Jesús es Dios también es que todo lo que Jesús dice es verdadero y todo lo que Jesús hace es perfecto. Acerca de Jesús, que es Dios y que también es hombre. ¿Qué significa que Él es hombre? Que solo un humano puede empatizar con la experiencia humana y solo un humano puede sustituir a otro humano. Por eso Él lleva el castigo de nuestro pecado para traernos libertad de nuestra esclavitud. Muy bien, el Evangelio, decimos, es la buena noticia acerca de Cristo o de Jesús, el Hijo de Dios, verdadero hombre, verdadero Dios. Y también decimos que el Evangelio hace expresión a la obra de Cristo, quien vivió perfectamente, murió, se levantó de los muertos, ascendió y hoy reina en victoria. Y todas estas son verdades centrales al Evangelio. Cristo vivió perfectamente, cumpliendo así la ley, murió sacrificialmente como inocente
y como justo, murió cargando la ira de Dios por los pecados de todo el mundo, y murió sacrificialmente en forma sustitutiva por nosotros. La Biblia dice que murió y resucitó, ¿no? Y Él lleva en la victoria la muerte, que no lo pudo retener ni el pecado ni el enemigo. Jesús ascendió gloriosamente y está sentado a la diestra de Dios Padre en autoridad y reinando sobre todas las cosas. Cuarto elemento, allí figuramos también que es para la gloria de Dios. Y dice un autor, Jesús hizo lo que hizo para mostrar la magnificencia de quién es Dios, para glorificar la misericordia al no darnos el castigo que merecemos, para glorificar su gracia al darnos la recompensa que no merecemos, al glorificar la justicia de Dios, porque Dios no se contradice a sí mismo, así que Él honra su justicia en la cruz, y para glorificarse a sí mismo lo hizo, así como también Cristo fue glorificado por el Padre. Muy bien, seguimos mencionando también que no solamente para la gloria de Dios, en primer lugar, sino también para bien de su pueblo, para hacernos hijos de Dios, dejándonos o permitiéndonos la intimidad y también la seguridad que conlleva esa relación, transformándonos a la imagen de Dios en Cristo, liberándonos de la esclavitud, haciéndonos esclavos, nos hace ciudadanos y constructores también de su reino. Muy bien, quiero mencionar en primer lugar entonces esta definición, qué riqueza que tiene, ¿no? Lo que es el Evangelio y todo lo que conlleva y el significado central que plantea toda la Escritura en cuanto al Evangelio. Algunos autores mencionan que podemos plantear el Evangelio o presentarlo de dos formas, ¿no? Una es una forma más individual y otra una forma más cósmica, ¿no? Las dos deben complementarse. La primera pregunta o plantea quién es Dios, qué es el pecado, quién es Cristo, qué hizo por nosotros. Esto podemos utilizar las 4 leyes o las 5 leyes espirituales, ¿no? Que alguna vez seguramente la habremos utilizado en la predicación del Evangelio. Pero algunos autores han también enfatizado que la perspectiva individual está muy bien, pero también tenemos que tener una perspectiva más cósmica del Evangelio, ¿no? Y en ese sentido planteamos creación, caída, restauración, quizás algunos podemos agregar consumación, como una visión más macro de lo que Dios vino a hacer en Cristo y lo que es el Evangelio, ¿no? Algunos autores latinoamericanos, reaccionando a lo que se llamó la teología de la liberación, autores evangélicos trataron de responder esta teología que surgió principalmente de la Iglesia Católica, trataron de responder con una visión del Evangelio, con una perspectiva del reino. Yo tengo un autor que me gusta mucho, que es, y que seguramente, sé que ha dado uno de los talleres acá, que se llama René Padilla, y él escribió un libro que ha sido fundamental para todo evangélico latinoamericano, que se llama Misión Integral, Ensayos sobre el Reino y la Iglesia. Y tiene un capítulo que se titula, estamos hablando de la década del 70, ¿qué es el Evangelio? Y él plantea el Evangelio más o menos como lo hemos mencionado aquí, pero de una perspectiva más macro, y habla muchísimo acerca del énfasis y del impacto macro que tiene el Evangelio, cósmico que tiene el Evangelio, pensando en las tremendas necesidades que tiene nuestra sociedad latinoamericana, ¿no? Que muchas veces hemos recibido un Evangelio que sí apela al individuo, a la respuesta al individuo, que es fundamental, pero que a veces perdió una visión más cósmica, más macro, de cómo impactar la sociedad, ¿no? Entonces, estos autores, como René Padilla, que todavía está vivo y que Dios le dé larga vida, un gran amigo, han trabajado esta idea del Evangelio de una forma más macro, más cósmica, y utilizaron muchos de ellos la categoría
del reino de Dios. Por ejemplo, él dice allí, algunos de los títulos: el Evangelio es un mensaje escatológico porque es del final de los tiempos, es un mensaje cristológico, centrado en Cristo, es un mensaje de salvación y es un mensaje que nos llama al arrepentimiento y a la fe, ¿no? Y si hay un tema ahí que nos está faltando en esa definición es cuál es nuestra respuesta al Evangelio, porque el Evangelio demanda una respuesta y esa respuesta no puede ser otra más que el arrepentimiento y la fe. Muy bien, tenemos allí entonces un poquito esta idea general. Entonces, quiero plantearme qué significa para Latinoamérica pensar en el Evangelio. Ha habido toda una renovación en estos tiempos en cuanto a la reflexión del Evangelio. Yo hace más de 30 años que soy pastor. Empecé a pastorear cuando tenía 8 años, digo en broma. Empecé muy joven y recuerdo cuando tomé mi primera iglesia, bueno, todos los desafíos que esto planteó, ¿no? Y cuando tenía que predicar y preparar un mensaje, en la segunda o tercera mensaje ya había agotado toda mi teología y me di cuenta que tenía que leer y que tenía que prepararme, así que fui a un seminario, etc. Pero por muchos años esta reflexión del Evangelio de la Gracia no me había caído, ¿no? Y durante años prediqué un mensaje que podría haberlo predicado desde la Escritura como desde el Patorucito. Y una crisis muy grande en mi vida personal, muy, muy grande, donde se cayeron, ¿no?, todos los muñecos de la estantería, me llevó a encontrarme con el mensaje del Evangelio de una forma que nunca lo había visto antes. Y yo creo que hay todo un desafío, ¿no?, para nuestras iglesias en Latinoamérica. Todo el mundo habla de un crecimiento que ha tenido la iglesia en Latinoamérica, de cómo el etos latinoamericano y la cultura latinoamericana ha sido favorable al crecimiento de la iglesia evangélica, pero tenemos grandes desafíos. Y creo que este congreso, esta celebración y este recuerdo de la reforma de los 500 años y este énfasis renovado que está surgiendo en toda la iglesia, en el mundo, sobre una vuelta a la lectura de los principios de la reforma centrados en el Evangelio, pueden ser muy desafiantes. Y yo pensaba en algunos de los desafíos, y yo quiero plantearlos ahí muy, muy rápidamente. Algunas necesidades que tenemos en la iglesia de Latinoamérica hoy. Quisiera que ustedes puedan ayudarme a agregar otros, porque estos se me ocurrieron a mí, pero quisiera que ustedes me acompañaran para reflexionar cuánto necesitamos identificar, en primer lugar, los contornos esenciales que definen lo que es el Evangelio. Necesitamos volver al principio de la sola Escritura. ¿Qué define nuestra espiritualidad como cristianos evangélicos en Argentina? La última canción, el último libro, la última estrategia de crecimiento de la iglesia. Creo que debemos volver a los principios de la sola Escritura, ¿no? Identificar los contornos esenciales que definen lo que es el Evangelio. Volver a leer la Escritura desde nuestra propia realidad como latinoamericanos. Y alguien dijo que la lectura de la Escritura no es individualista, sino debe ser hecha en el contexto de la comunidad de fe. No podemos hacer una lectura individualista, la tenemos que hacer en el marco de la comunidad, en el marco de nuestra comunidad de fe y desde nuestro contexto, planteándonos preguntas, yendo al texto con preguntas. Vamos a hablar un poquito más de esto más adelante. Segunda necesidad que me parece imperante
en Latinoamérica, necesitamos desarrollar una dinámica de renovación personal y comunitaria del Evangelio. Estaba leyendo hace poco una tesis doctoral, ¿no? Y esta tesis era una investigación en una ciudad de Latinoamérica tratando de encontrar cuántas iglesias en esta ciudad habían tomado algunos de los principios de la teología latinoamericana para aplicarlos a su realidad eclesiástica, ¿no? Cómo, habían pensado en cómo hay que transformar las estructuras de la sociedad y luchar contra la opresión y plantearnos aquello y lo otro y todo lo demás. ¿Qué pasó? No pudieron encontrar una sola iglesia. Estamos hablando en un país, no en Argentina, donde había habido muchísima reflexión y movimiento en torno a estas ideas. Yo creo, y esta fue mi lectura cuando leí esta tesis, y es que se perdió o quizás no se supo recuperar o entender la mística del Evangelio, la fascinación de lo que es el Evangelio, de lo que Cristo ha hecho por nosotros, de lo que esto genera en nosotros al entender que no hay nada que yo pueda hacer. Solo Cristo hace posible nuestra comunión con Dios. Elaboramos un mega plan de transformación de todo lo que teníamos que hacer, pero perdimos la mística, como en el fútbol. Hemos perdido la mística. Yo creo que tenemos un desafío de ser renovados y entrar en una dinámica de renovación del Evangelio a nivel personal y a nivel comunitario. Esto es lo que la historia ha encontrado, lo que ha determinado la historia de los avivamientos. Creo que Latinoamérica necesita, hemos desarrollado una renovación emocional. Hemos desarrollado renovaciones en planes y en estrategias pragmáticas de cómo llevar adelante, pero no hemos desarrollado una renovación del Evangelio desde el corazón y desde la comunidad de fe. Hay todo un capítulo que tiene un autor que a mí me encanta mucho, es el doctor Tim Keller, que habla sobre el tema de la renovación, y habla de la oración, la reflexión desde la Escritura. Está acá a la venta, yo les aliento para que por ahí puedan pensar en leerlo. 3.0. Otro desafío que me parece interesante, identificar cuáles son los ídolos que se han robado el Evangelio en Latinoamérica. ¿Qué ha pasado? Y no quiero generalizar, porque seguramente estamos aquí porque hay algo que nos alienta en pensar, algo tiene que cambiar, pero pienso en los falsos evangelios que se han levantado y que son sincretismos, son mezclas, son actitudes que han cedido el evangelio a los ídolos de la cultura. Por ejemplo, el evangelio de la prosperidad. Vos hacés tantas cosas y Dios te va a prosperar, que es en definitiva el evangelio de las acciones y las recompensas, es el evangelio de las obras, ¿no? Es aquello por lo cual Calvino y muchos reformadores, Lutero y muchos de sus reformadores, los reformadores dieron sus vidas. Pero como constantemente la tensión es, decía Lutero, volver por naturaleza, volver a la religión, volver a las obras, y expresado yo creo que en Latinoamérica esto ha sido una de las tantas expresiones del Evangelio que ha cedido a los ídolos de nuestra sociedad. Creo que tenemos, y el Evangelio nos desafía porque el Evangelio interpela, el Evangelio se acomoda a la cultura, busca expresar el mensaje de la salvación desde
el idioma, desde las imágenes, desde los anhelos de una cultura, pero desafiándola también, ¿no? Porque la cultura tiene anhelos e historias que busca abrazar de una forma equivocada y busca salvación, entonces se transforman en estos otros evangelios. Tercero, cuarto, ¿cómo tenemos el desafío de contextualizar en nuestra sociedad el evangelio? Y preguntarnos si se ha contextualizado, ¿no? ¿Cómo ha impactado? Y estamos hablando de la Reforma. Alguien me preguntó el otro día cuando estábamos escuchando el concierto, yo no lo sé, si alguien me puede responder, quizás. Estábamos escuchando el concierto y me dijo una persona muy, muy conocida, me dijo, ¿cuántos de los que están tocando ahí son evangélicos? No es porque tengan que serlo y porque la música sea menos música o menos valiosa porque no la tocaron los evangélicos, ¿está bien? No estoy hablando de eso, estoy diciendo, ¿cuántos de nosotros como evangélicos hemos podido entrar en áreas de influencia en la sociedad, de tal manera que podamos estar en lugares de impacto y donde podamos generar áreas y elementos de transformación? ¿Cuántos hemos podido llegar a instancias del Senado, o en áreas de gobierno, en áreas de influencia, en áreas de la cultura, de la literatura, el mundo de las ideas? Esto es contextualizar el Evangelio. Esto es dejar que el Evangelio alcance y transforme hasta sus últimas consecuencias. Pensaba, ¿cuánto del Evangelio lo puedo yo conectar con mi vocación de trabajo y mi profesión, con las artes, aquellos que son estudiantes universitarios? ¿De qué manera el Evangelio interpela el mundo de tus ideas? Yo trabajo en una universidad, y esta universidad está conectada estamos conectados con una universidad, tenemos en nuestra red 10.000 estudiantes. Y el desafío número uno para los estudiantes evangélicos, si cuando entraron a la universidad, año y medio, no se fueron de la iglesia, desafiados en su fe, es decirle, ¿de qué manera vas a conectar tu vocación con el Evangelio? ¿De qué manera entendés que tu vocación profesional es tu llamado, es tu misión para ser agente de transformación? El Evangelio tiene que apelar a estas realidades. Esto es contextualización, es llevar la realidad del Evangelio a los ámbitos donde nos movemos. Es interesante el desafío de la Gran Comisión, ¿no? Allí el verbo es hacer discípulos, no vayan. Está asumiendo el texto en un gerundio y yendo, esto es en el devenir de nuestras vidas, vivamos el Evangelio, vivámoslo de tal manera que tenga impacto en nuestra sociedad. Bueno, lo planteo allí como un desafío a meditar, a pensar de todas las implicancias que la Reforma trajo y que implicaron impacto en la Europa del siglo XVI, y nos preguntamos de qué manera está impactando y ha sido de impacto en nuestra sociedad, en nuestras ciudades, en nuestra Latinoamérica, ¿no? Muy bien. ¿Cuánto tiempo me queda? No, tanto no voy a hablar. 15, gracias. Eso me gusta más. Muy bien. A ver si podemos... Bueno, algunos han hablado de dos formas de leer la Escritura, ¿no? Uno habla de un movimiento sincrónico y otro diacrónico, ¿no? Ahí por ahí estamos yendo muy a cuestiones técnicas, pero la frase de abajo, la final, me gusta decir, el Evangelio unifica y le da significado a los muchos hilos que corren a lo largo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esto es una afirmación que hace un autor. Dice, hay formas de leer la Escritura. Primero, la tradicional ha sido a través de temas, ¿no? Donde estudiamos y organizamos las diferentes
la lectura de la Escritura por categorías. Esto algunos lo han llamado teología sistemática. Entonces se hablan de 7 categorías en el estudio de la Escritura o en el estudio de la teología. Pero recientemente, años, ha surgido una relectura, pero que no es una lectura diferente, sino una lectura renovada, que es una lectura que se llama diacrónica, porque dia significa a través, va atravesando la Escritura como un hilo conductor. Y lo han llamado la historia bíblica, y que enfatiza esta comprensión de los movimientos de la acción de Dios a lo largo de la historia, ¿no? Y busca generar un hilo argumental básico en la historia de la redención. Algunos en este movimiento del Evangelio han hablado de cómo que hay que mantener un equilibrio, ¿no? Una lectura sincrónica y diacrónica. Después, pero el último énfasis, el diacrónico, ha ayudado a comprender la Escritura de una forma más integral. Y quizás en esta sociedad posmoderna o ultramoderna, como dicen algunos, donde la narrativa ha tenido un énfasis muy importante, este tipo de lectura de la Escritura nos permite entender de una manera más panorámica el mensaje del Evangelio. Tenemos algunos ejes temáticos que también son interesantes a tener en cuenta en la lectura, que nos ayudan a integrar estas ideas. Temas que hablan acerca de creación y recreación, hogar, exilio, el tema del pacto y el tema del reino. Son ideas que cruzan a lo largo de toda la Escritura, que nos ayudan a entender el Evangelio. Cada una de estas y otros temas que pueden ser mencionados a lo largo de toda la Escritura pueden tener cierto énfasis o pueden encontrar mayor efectividad en la comunicación del Evangelio en determinados contextos. Y me pareció interesante mencionarlos de una manera así muy general, pero pensaba en este cuadro, me pareció interesante por ahí ponerlo como síntesis en cuanto a la lectura de la Escritura. Nosotros estamos allí en una esquina, ¿no? Estos somos nosotros leyendo la Biblia. Y vamos al texto. Al texto vamos con preguntas, vamos desde nuestra cultura, vamos desde nuestras realidades, ¿no? Esto quiero decir siempre, la lectura de la Escritura no es en el vacío, ¿no? Pero vamos al texto y leemos un texto como David y Goliat. Y lo primero que vamos a intentar hacer, ¿qué es? Buscar la aplicación. Queremos ser prácticos, ¿no? Entonces nos vamos en la línea de puntos hacia la derecha para buscar la aplicación, la contextualización. Queremos enseguida encontrar la aplicación a nuestra realidad. Bueno, esto es un poco, quizás, la lectura más común que hacemos de la Escritura, ¿no? Y la que, después de entender el Evangelio, es la que no deberíamos hacer, porque el mensaje es, vos podés, vos debés, tenés que hacerlo. Por otro lado, la invitación entonces es profundizar en el texto y entonces tratar de entender más profundamente ese texto en su contexto, ¿no? Entonces tomar el texto particular que nos toca leer y hacer lo que se llama en el estudio de la Biblia una exégesis. Esto es un estudio de la Escritura. Y algo que los reformadores rescataron fue el estudio profundo de la Escritura. Hasta ese momento había formas de interpretar que se llamaban o que enfatizaban el tema de la alegoría, espiritualizar la aplicación, ¿no? Tratar de encontrar metáforas. Por ejemplo, cuando se hablaba del libro de Cantar de los Cantares,
el amante es Cristo y la mujer es la iglesia, ¿no? Cuando en realidad la intención del autor original es hablar de la relación entre un hombre y una mujer en el ámbito conyugal, ¿no? Y describe con absoluta crudeza las relaciones entre un hombre y una mujer, etcétera, ¿no? No es mi tema, pero que a veces la interpretación espiritualista ha querido trabajar, ¿no es cierto?, y espiritualizar sin profundizar en el texto y en el contexto. ¿Qué quiere decir? Esto es lo que los reformadores llamaron el método de interpretación gramático-histórico, es decir, estudiar la gramática, estudiar el lenguaje, estudiar la historia, meternos en el texto, cuál es la intención original del autor. El autor estaba escribiendo el texto, el autor inspirado por el Espíritu Santo estaba escribiendo ese texto aplicándolo a una audiencia que iba a escuchar y que iba a leer. Por ejemplo, Moisés escribiendo Génesis al pueblo que estaba en el desierto, entendiendo cómo era esta dinámica de la relación con Dios, etc. Todo esto es maravilloso, ¿no? Y la tentación es, una vez que hemos comprendido todo ese texto y todo ese mensaje, es saltar otra vez al nosotros, y hacerla transversal. Y a veces tenemos textos que están fascinantemente construidos, mensajes o lecturas que le hemos leído todo lo que, y agotar toda la información, y tratamos de aplicarlo allí medio tirado de los pelos, ¿no? Y estos mensajes que escuchamos a veces de 45 minutos, una hora, donde te dicen todo lo que significa el texto en el griego, en el hebreo y todo lo demás, y después de media hora la gente ya empieza a cabecear porque dice, bueno, a ver, aplicalo por favor, ¿no? Y la aplicación también tirada de los pelos. El tercer paso, y es la invitación de este mensaje o de esta charla juntos, y es la invitación que surge de la Reforma y del mensaje de solo Cristo, sola Escritura, sola fe, sola gracia, solo a Dios la gloria, es preguntarnos de qué manera ese texto nos habla de Cristo y de lo que Cristo hizo en nuestro favor. El otro día le pregunté a un líder de mi congregación, me dijo, iba a predicar a una iglesia y me dice, voy a predicar sobre el capítulo 1 de Primera de Samuel, ¿no? La historia de Ana. Y entonces pues dije, bueno, le pongo en un mensaje de WhatsApp, predicá a Cristo, ¿eh? Entonces, sí, bueno, el día de la predicación estoy orando por él, ¿no? Porque digo, estoy orando por vos, ¿cómo vas a...? No, ya lo tengo, bueno. Fue a predicar y volvió, le dije, bueno, y contame cómo te fue, cómo predicaste, y qué dijiste. Y dije, bueno, que está Ana y que está Penina, y que debemos tener el espíritu de Ana y debemos pedirle a Cristo que nos ayude a tener el espíritu de Ana. Dije, bueno, está bárbaro. La pregunta es, ¿qué me dice de Cristo el texto que estoy leyendo? Y este es el desafío que tenemos en la lectura de la Escritura. Una vez que hemos abordado, es empezar a entender, si estamos en un texto del Antiguo Testamento, que a veces son los textos más difíciles de conectar, es ver cómo a lo largo de la historia hay un eje temático que me conecta con Cristo, ¿no? Entonces, preguntándoles a ustedes, ¿cómo conectarían desde la perspectiva del Evangelio el mensaje de David y Goliat? ¿Alguien se anima? Muy bien. Obviamente que cuando leemos este texto, lo interpretamos, estos textos los tomamos siempre conectándolos cómo a lo largo de la historia esta temática se ha ido trabajando, ¿no? Y cómo esta temática se resuelve en Cristo, ¿no? Entonces, ahí tenemos
una opinión en cuanto a cómo podemos conectarlo con Cristo. ¿Alguien más? A ver. A ver. Muy bien. ¿Qué más? A ver allá. Muy bien. A ver. ¿Qué más? Que él, yo veo que, por ejemplo, David fue como un hilo conductor. Dijo, acá estoy, y creyó en que vio toda esa situación, vio toda esa gente, vio toda esa derrota, y él creyó que no era derrota, porque él creyó y dijo, soy el hilo conductor, y puso su fe no su fe en acción, creyó que él, ya que nadie podía hacer algo, alguien tenía que hacerlo. Entonces actuó creyendo que él, no que él podía, sino que él era ese hilo conductor para que eso suceda. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Quién más? Greg, would you like to answer that question? If you would, how would you draw from the history of the story of David and Goliath, the gospel? Tengo conmigo a alguien que admiro, a quien me tocó traducirle, y le pedí a él que compartiera con nosotros de qué forma podríamos entender o leer el Evangelio en la historia de David y Goliat. How many of you have heard a sermon about David and Goliath that was about slaying the giants in your life? Hemos escuchado el sermón seguramente de David y Goliat, donde se nos dice hay que derrotar a los gigantes en nuestra vida. This is an allegorical way of reading the text, Y esta es una forma alegórica de leer el texto, of identifying with the key character identificando un carácter o un personaje as an example of faith. como un ejemplo de la fe. But if we think about the bigger story, Pero si pensamos en la historia más amplia, how do we understand Jesus' relationship to the covenant with David's house? ¿cómo identificamos al Cristo como el que se conecta con el pacto que Dios hizo con la casa de David? How do we understand Jesus as the fulfillment ¿Cómo entendemos a Cristo como el cumplimiento as of 2 Samuel 7?
de 2 de Samuel capítulo 7. that there will always be a David, a son of David, on the throne, Que siempre habrá un hijo de David en el trono, who signifies the reign of God in the world. que significa o que ejemplifica el reino de Dios en el mundo. This helps us understand the passage. Esto nos ayuda a entender el pasaje. Where do we see ourselves in the story? ¿Dónde nos vemos nosotros en la historia? Should we identify ourselves with David? ¿Deberíamos identificarnos con David? Or should we identify ourselves with the rest of the Israelites ¿O deberíamos identificarnos con el resto de los israelitas, for whom David has won a victory? para quien David les ganó la victoria o les ganó la batalla? David anticipates a greater David. Y David anticipa a un mayor David. We read in Samuel about the difficulties of David's life, Leemos en Samuel acerca de las dificultades que vivió David and we long for a greater David. y anhelamos por un David más completo. So this helps us see that the greater David has won even a greater victory, Y esto nos ayuda a entender que el gran David ganó una mayor victoria, so our place in the story así que nuestro lugar en la historia is to follow the king who has won a great victory. es seguir al rey que ganó por nosotros una gran victoria. Más o menos, la idea es interesante, ¿eh? Ver cómo, entonces, thank you. ¿Pardon me? Me parece fascinante, ¿no?, poder volver a esta historia y pensar de qué manera nosotros necesitamos un mediador y de qué manera los israelitas necesitaban un mediador y cómo David ganó por ellos, como decía el doctor, esa gran victoria a su favor, y que el modelo de ese mediador es totalmente contra la idea que esa sociedad y esta sociedad puede tener de un mediador que nos salve, ¿no? Ese mediador ni siquiera podía llevar la armadura de su rey, pero fue con una piedra allí, y ese mediador que murió en una cruz en contra de todo mensaje de éxito que podía tener esa sociedad y esta sociedad, es aquel que nos trae salvación, ¿no? Es maravilloso y es fascinante encontrar a Cristo y al Evangelio ejemplificado en esta historia. Piensen en otras historias, pensemos en tantas historias en el libro de Génesis, en el libro de Jueces. Hay un libro fascinante del doctor Keller que se llama Jueces, un comentario al libro de Jueces. Les aliento a que lo busquen y vean cómo se sigue esta forma de entender y de estudiar la Escritura. Muy bien. Pensaba en algunos... Fíjense, esta es otra cuestión que hacemos, ¿no? A veces tenemos las diferentes etapas en la historia de la salvación, ¿no? Creación, nueva creación, Cristo, y la T del texto y la O de nosotros, los oyentes, y muchas veces leemos el texto y saltamos buscando la aplicación, ¿no? Y la pregunta, el desafío es, tomando ese texto, cómo a lo largo de toda la Escritura va desarrollándose y cómo se consuma, cómo se sintetiza, cómo se resuelve la palabra en Cristo, y entonces a partir de allí encontrar y trabajar esa aplicación a nuestras vidas y a nuestros contextos. Bueno, no mucho más, teníamos unos cuadritos un poquito más, esta sería otra vez un cuadro similar, análisis del texto según la exégesis, la línea cronológica, etcétera, y la invitación a entenderlo a la luz del mensaje de Cristo. Una lectura integral de la Escritura. Me gustaría que toda lectura que hagamos en una clave de renovación del Evangelio,
lo que dice un autor, debería poder explicar a Cristo, exaltar a Cristo y aplicar a Cristo en nuestras vidas. Explicar a Cristo, exaltar a Cristo y aplicar a Cristo en nuestras vidas. Algunas implicaciones. Pienso en el tema de la adoración. Pienso en el tema de la adoración. Por ejemplo, cuando hablamos de la adoración, una comprensión cabal del Evangelio generará una dinámica nueva y renovada en nuestra adoración, centrada en la obra de Cristo. Un autor latinoamericano dice que hemos sido muy influenciados por el avivamiento que vino a Latinoamérica en el siglo XIX, un avivamiento que era herencia del movimiento romántico, y su expresión era en estos avivamientos eclesiásticos un énfasis mayor en la reflexión de la experiencia de gracia y no en la gracia misma, en el mensaje del Evangelio. Entonces, esto era herencia de todo ese movimiento romántico que venía como una reacción a la reflexión del iluminismo europeo, ¿no? Y entonces este avivamiento del siglo XIX trajo toda una reflexión en torno a la emoción y a la experiencia, y que nosotros como latinoamericanos somos de alguna manera herencia de esto en muchos sentidos, ¿no? Y esto en el siglo XX se ha reforzado, ¿no?, con un énfasis en una adoración centrada en las emociones. No digo que esté mal, porque las emociones son parte de toda nuestra adoración, ¿no? Pero los contenidos de nuestra adoración a veces son chatos, son superficiales, y la invitación yo creo que es a una adoración que se renueva en sus contenidos. Una adoración no solo en un sentido estricto de lo que hacemos cuando nos reunimos a adorar, sino también toda nuestra vida es adoración, ¿no? La palabra que mencionaba el doctor Perry ayer era coram Deo. Toda nuestra vida está delante del rostro de Dios. Una renovación del Evangelio es una renovación en nuestra adoración. Una renovación del Evangelio implica una renovación en el discipulado. Yo esto creo que es muy central, y también en nuestra misión. Y yo ponía algunas afirmaciones. Un proceso del discipulado renovado en el Evangelio es un proceso que busca fortalecer en lo personal y lo comunitario el Evangelio, integrando a la vida en forma práctica en una dinámica misional continua. Esto es, el Evangelio no es solamente la puerta de entrada a la vida cristiana, sino el Evangelio es todo. Yo recuerdo una vez fui a Brasil a una conferencia, y un muy esperado conferencista se puso de pie y dijo: bueno, y ahora estamos esperando la revelación del Señor, y ya no más esto del Evangelio, sino más revelación y más profundidad. Y estaba en ese lugar y me puse de pie, no pude evitar, y dije: perdónenme, es todo el Evangelio, no es nada, ¿no? El Evangelio no es solo la puerta de entrada, sino el Evangelio es aquello que necesitamos en una continua renovación y profundizar en nuestra vida a través del discipulado. Un proceso que busca fortalecer en lo personal y lo comunitario el Evangelio, integrando a la vida en forma práctica en una dinámica misional continua. Los énfasis formativos de un discipulado centrado en el Evangelio. Fíjense, el legalismo dice una verdad sin gracia. El coaching, tan de moda, dice una verdad y una gracia común, ¿no? Esto es, vos podés, saca el tigre que hay dentro tuyo, ¿no? Que son verdades interesantes, que están tomados desde la gracia común como principios, y dice podemos, el legalismo dice debemos, y el Evangelio nos dice
gracia y verdad. La dinámica es de adentro hacia afuera. Solo podemos responder a la verdad en la medida que la gracia opera en nuestras vidas. Y la gracia sin verdad no es gracia. Llamados en Cristo. Cristo es el modelo. Y el líder, o sea, en este proceso de discipulado, moldea su propia vida en una dinámica del Evangelio continua. Un constante crecimiento en el discipulado. Nosotros hemos desarrollado en nuestra congregación este proceso de ir trabajando a Cristo en el corazón del creyente, ¿no? Desde fuera de Cristo hasta centrado en Cristo, pasando por explorando, centrándose, creciendo. Y cada uno de estos hemos desarrollado una serie de contenidos que van buscando integrar la vida cristiana en torno al Evangelio. ¿De qué forma el Evangelio, y acá planteándonos algunas cosas prácticas, se aplica al uso de nuestros recursos, al dinero, a nuestro tiempo, a nuestros talentos? ¿De qué forma se aplica a nuestras vocaciones, a la manera que tomamos decisiones? ¿Cómo estamos tomando las decisiones que tomamos? ¿Por qué tomamos estas decisiones? ¿Qué nos motiva? A veces estamos tomando decisiones desde la ansiedad o desde el temor, desde la ansiedad de que nos quiten aquello de lo cual tenemos control. Y el Evangelio me invita a entregar el control, porque Cristo entregó el control para salvarnos, y si tenemos a Cristo, tenemos todo. O estas decisiones de que si tomo este curso de acción me van a rechazar. ¿De qué forma opera el Evangelio en esta decisión que estoy tomando? Y quizás la invitación es a pensar que si en Cristo soy acepto, pues no tengo que tener temor de que sea rechazado por este o por aquel. Todo es un proceso y una dinámica, no opera automáticamente, pero cada día levantarme y pensar, es decir, esta decisión, esto que debo hacer, de qué manera Cristo está presente, de qué manera lo que Cristo hizo en mi favor acciona para que yo pueda tomar victoria y caminar en libertad de gracia y obediencia. Relaciones interpersonales en cuanto al perdón, en cuanto al sexo, en cuanto a la comunicación, temas en cuanto a nuestra familia, en cuanto a la manera en que nos relacionamos con nuestro cónyuge, en cuanto a cómo criamos a nuestros hijos. ¿Están nuestros hijos creciendo en la dinámica del Evangelio? Yo a veces le digo a los maestros de escuela dominical, le digo, hermanos, como la historia de David y Goliat, el punto no es que nuestros hijos aprendan a ser más valientes y a no tener temor a los gigantes. El punto es que entiendan qué es lo que Cristo hizo por ellos, para que ellos puedan caminar en la gracia y entender que la obediencia es posible solo en el poder de Cristo y en el poder de la gracia. Esto es maravilloso. Nuestros hijos crecen en la escuela dominical aprendiendo un evangelio de la moral, de todo lo que está bien y lo que está mal. ¿Lo deben aprender? Claro que sí, deben aprender lo que está bien y lo que está mal, pero deben aprender la dinámica. ¿Cuál es el motor? ¿Cuál es la fuerza que nos permite crecer y ser transformados? Qué desafío, ¿no? Tremendo. Nuestra visión de la ciudad, en nuestra misión, ¿de qué manera podemos pensar el Evangelio en su dinámica y en su relación con nuestra ciudad? Hemos crecido en un ambiente donde el Evangelio tiene que ver con una cuestión personal e individual. Apretar los dientes, Cristo vuelve pronto, bancátela, hace fuerza y que se caiga todo el mundo abajo. Y el mensaje que viene desde la Reforma y que viene desde la Escritura es totalmente diferente. Nos plantea a pensar de una manera cósmica. ¿De qué manera? Si Cristo ha tocado mi vida y ha transformado mi familia, ha transformado mi entorno, va a transformar mi ciudad. Y esperamos una ciudad celestial que desciende, no a la cual nosotros vamos, sino que ella viene a nosotros. Por lo tanto, todo lo que hoy hacemos para que sea diferente a la luz del Evangelio, no quedará en saco roto. Estamos construyendo esa ciudad, ese reino que Dios nos ha invitado a ser parte. Muy bien, acá terminamos, porque si no... Pero me pareció entonces interesante plantearnos estas ideas, y dejo allí este cuadro como para que podamos reflexionar. Muy bien, acá terminamos.